Aquí comienza un nuevo espacio para el debate y las ideas. Encuentros SER Guipúzcoa, los ODS y las claves del desarrollo empresarial sostenible. Con ustedes, Eva Monente. Egunon guztioi eta ongi etorri Cadena SER Gipuzkoak Londres hotelean antolatzen dituen topaketa hauetara. Garapen jasangarrirako helburuak eta enpresa garapen jasangarriaren gakoak, ESG faktoreen garrantzia nabarmenduz. Hau da, faktore ingurumenekoak, sozialak eta gobernu korporatiboak. Nuestro objetivo esta mañana es dar voz a las personas relevantes que están motivando a las ciudades, a sus empresas, a sus entidades y a sus instituciones a hacer esfuerzos reales en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy queremos centrar la atención en la última letra de esos ODS, la S de sostenibilidad. Una apuesta que empieza a ser diferencial para empresas y para instituciones y que es vital para poder cumplir con los objetivos marcados por la Organización de las Naciones Unidas. Y queremos hablar de sostenibilidad entendida no solo en términos ecológicos, que también, sino incorporando además lo social. Y aquí es donde enlazamos directamente con los criterios, con los factores ESG, la referencia actual de la responsabilidad social corporativa. ESG ingeleseko siglak dira. Environmental, Social and Governance. Baina, zer esan nahi du hizki bakoitzak? Letrarekin, enpresak jarduera ingurumenean eragiten duen efektua adierazten da. letrak berriz, enpresa jakin batek bere ingurune sozialean, bere komunitatean eragiten duen inpaktua azaltzen du. Eta letra, enpresaren gobernu korporatiboari dagokio. Esaterako, haren administrazio kontseiluko osaera eta aniztasunari, haren informazio publikoaren gardentasun politikei, edo haren jokabide kodei. La gran revolución de las empresas pasa ahora por la sostenibilidad. Las empresas tienen más probabilidades de tener éxito y de generar rentabilidades si crean valor para todos sus grupos de interés: los trabajadores, los clientes, los proveedores, la sociedad en general y, en definitiva, el planeta. Son estas empresas con propósitos. En los próximos minutos vamos a conocer aquí ejemplos claros de esto que estamos hablando. Por cierto, para quienes nos siguen por redes, el hashtag es #Encuentros SER ODS. Pero antes quiero dar la palabra al director de la cadena SER en Guipúzcoa, Óscar Tellez. Jaun Andreok, lagunok, ongi etorri eta egunon guztioi. Bienvenidos a este Encuentro SER Guipúzcoa, un foro en el que en esta ocasión queremos poner en valor los pasos que están dando las empresas e instituciones de nuestro territorio para cumplir la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos muy orgullosos de contribuir desde hace años a dar a conocer su significado y sensibilizar a la sociedad vasca en torno a estos 17 ODS. Sin ir más lejos, Prisa, el grupo editor de la cadena SER, puso en marcha en septiembre del pasado año 21, para conmemorar el 6º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, la campaña Deja Buena Huella, una iniciativa que apelaba a la responsabilidad individual de la ciudadanía y que recogía la aportación del público, pequeños gestos e iniciativas que pueden convertirse en un ejemplo de cómo cuidar el legado que dejaremos a las siguientes generaciones. Pero estamos en un foro empresarial y de esto vamos a hablar. En este ámbito, Prisa anunciaba hace unos días la creación de la Comisión de Sostenibilidad en el seno de su Consejo de Administración para potenciar precisamente las políticas de buen gobierno corporativo y alinear toda la gestión de la organización con los objetivos de desarrollo sostenible. Este paso es otro que también las compañías cada vez más están dando en todo el mundo, también aquí en Guipúzcoa. Todo ello en el contexto de la publicación por parte de la Comisión Europea de la nueva propuesta de la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad. Un momento en el que están teniendo lugar importantes avances a nivel europeo y global hacia una mayor integración de la sostenibilidad en todos los niveles dentro de las empresas, en las propias operaciones, en las filiales, cadenas de valor y gobierno corporativo. Sabiendo que el 95% de las empresas guipuzcoanas tienen menos de 10 trabajadores, el camino a recorrer parece más empinado.
pero emprenderlo y llegar arriba nos va a ayudar a mejorar el presente y el futuro de las personas y el planeta. Eskerrik asko. Bien, pues vamos sin más preámbulos con los contenidos de estos encuentros y me van a permitir que saludemos en primer lugar a la directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Ella va a ser la encargada de introducir la jornada con la ponencia Empresas Sostenibles y Resilientes en la década de la acción. Conectamos con Madrid y saludamos ya a Cristina Sánchez. ¿Qué tal, Cristina? Egunon. Hola, buenos días, Eva. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer acompañaros y compartir con vosotros un poco cuál es la visión de Naciones Unidas hacia el sector empresarial y lo que están haciendo ya las empresas de nuestro país para poder introducir en sus estrategias de negocio esa visión de sostenibilidad. Tengo unas diapositivas que voy a compartir ahora mismo, si me lo permitís. Aquí está. Yo creo que se verá bien. Y bueno, para el que no conozca muy bien qué es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, os puedo presentar rápidamente qué es el Pacto Mundial. Se trata de la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, que tiene como misión la generación del valor compartido entre sus miembros, que fundamentalmente son empresas. Se podría decir que el Pacto Mundial es como el brazo de Naciones Unidas que trabaja con el sector empresarial, tanto público como privado, para la introducción de la sostenibilidad en las estrategias empresariales. ¿Cuáles son los dos marcos de referencia que tenemos con las empresas? Pues fundamentalmente trabajamos con dos marcos. Por un lado, los 10 principios del Pacto Mundial, que se engloban en 4 áreas: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y por otro lado, desde el 2015, desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos objetivos se han convertido en el segundo marco de referencia, no solamente para el sector empresarial, sino también para gobiernos locales, nacionales, municipales y también para la sociedad civil. En España, bueno, el Pacto Mundial está presente en más de 80 países, perdón. España es uno de ellos. Tenemos en torno a algo más de 2.000 entidades. No solamente son empresas, sino también son otro tipo de organizaciones, puesto que la misión del Pacto Mundial es trabajar con el sector empresarial. Este grupo constituye la gran mayoría de nuestros firmantes. Tenemos en torno a 32% de empresas grandes y tenemos en torno a unas 53% de pymes. Esto refleja también un poco la importancia y el peso que el tejido empresarial pyme representa para nuestro país. En Euskadi tenemos 112 firmantes, de los cuales 52 son socios. Estos socios, digamos que son organizaciones, si cabe, más comprometidas y más activas con el Pacto Mundial. Sin duda, estamos en un momento de incertidumbre, no solamente geopolítico, desgraciadamente, sino también saliendo de una crisis sanitaria y económica muy importante desde hace 2 años. Y justamente fue poquito antes de que se declarara la pandemia mundial que el secretario general de Naciones Unidas, en enero del año 2020, llamó a la década de los años 2020, lo llamó la década para la acción. ¿Por qué lo llamo así? Bueno, pues porque aunque la sociedad, aunque los gobiernos y aunque la sociedad civil y las empresas han avanzado en muchos ámbitos de desarrollo humano, es cierto que todavía nos quedan grandísimos retos por delante. Estos retos se han agravado sin duda por la crisis de la COVID-19 y ahora con esta incertidumbre política y económica, sin duda las empresas tienen un papel fundamental para desatascar, ¿no? Y para activar esas palancas del desarrollo corporativo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a la movilización, por un lado, de las empresas a tomar y a conocer y a tomar conciencia de cuáles son esos problemas, esos retos que la humanidad y el planeta tienen ahora mismo por delante y cuáles serían las oportunidades que el sector empresarial podría activar para poder, entre todos, digamos, hacer frente a esos grandes retos. Además, pidió aumentar la ambición del sector empresarial, fijándose objetivos cuantitativos ambiciosos y en un plazo con un límite de tiempo, digamos, y por otro lado buscar soluciones innovadoras. Sin duda, como decía, la crisis de la COVID-19 ha provocado un antes y un después, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel sanitario.
Justamente en esta década para la acción, el secretario general de Naciones Unidas llamó a recuperar esos procesos de recuperación que ya se están produciendo en todo el mundo y especialmente en Europa con todos los fondos de recuperación. Bueno, pues situar la Agenda 2030 en ese centro de las estrategias gubernamentales y empresariales. Hay además una oportunidad muy importante para las empresas para formar parte de esa transición, aprovechar esta situación que la COVID-19 nos ha dejado para poder realmente hacer esa transición hacia una economía verde y una economía resiliente. Además, el 77% de los españoles espera una recuperación post-COVID-19 con el medio ambiente como una prioridad. Vemos que la sociedad civil, los consumidores, las empresas están muchísimo más sensibilizadas con este tema. Sin duda, luego vamos a ver algunos números, pero sin duda la parte medioambiental es en las que más están trabajando las empresas europeas. En torno a 155 empresas ya han firmado un manifiesto para que sus gobiernos a nivel mundial alineen sus planes de recuperación con la ciencia climática. Y además, hablaba antes de las oportunidades de negocio, sin duda, esa transición a una energía limpia y a una Europa verde abre numerosas oportunidades empresariales para las empresas europeas. De hecho, la Agencia Internacional de Energía estima que se podría aumentar en torno a un 3,5% del PIB mundial con un plan de recuperación centrado en estas energías renovables. Luego vamos a ver cómo Europa, cómo la Unión Europea está haciendo esa atracción a esa economía verde, esa economía libre de carbono. Las empresas sostenibles y resilientes son el tipo de empresas que busca Naciones Unidas en esta década para la acción. Vamos a ver cómo los dos marcos clave, tanto los 10 principios del Pacto Mundial como los objetivos de desarrollo sostenible, son claves para que las empresas sean sostenibles y sean resilientes. ¿Qué entendemos por una empresa resiliente? Esa resiliencia es la capacidad de adaptación que tienen las empresas ante situaciones de incertidumbre y la inmediatez. Hasta ahora las empresas sí que habían reaccionado con unos escenarios muy a corto plazo y lo que algo nos ha enseñado la COVID-19 es esa visión largoplacista que necesitan las empresas para poder adaptarse a estas situaciones de incertidumbre y desgraciadamente ahora mismo con la actualidad política europea esto cobra un mayor sentido si cabe que solamente con el área, bueno, con todo el problema que hemos tenido con la COVID. También la Unión Europea cita la disrupción, ¿no? Esa importancia de desafiar los enfoques hasta ahora tradicionales e impulsar estos enfoques disruptivos alineados con la sostenibilidad, aprovechando la innovación y las nuevas tecnologías. Y creo que el tejido empresarial español y especialmente el tejido empresarial vasco, sin duda siempre ha mostrado esa predisposición a la innovación y, por último, la digitalización. Y ahí es donde cerramos esas características de las empresas sostenibles y resilientes que espera Naciones Unidas. La digitalización es esa transformación digital que sin duda necesitan para los próximos años las empresas de nuestro país. Estos, como explicaba antes, estos son los 10 principios del Pacto Mundial englobados, ¿no?, en derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Todos ellos están basados en acuerdos internacionales de la OIT o del Panel de Expertos de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y esto está muy alineado y muy enmarcado con los criterios ASG, los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno que las empresas en todo el mundo y en especial en la Unión Europea están poniendo en marcha para poner orden, digamos, a esas estrategias empresariales, esas estrategias sostenibles que tienen que ser transversales a toda la empresa. Como veis, en la parte medioambiental tenemos 3 principios, el 7, el 8 y el 9, que hacen referencia al aspecto ambiental. Por otro lado, el aspecto social de la gestión empresarial sostenible, pues hace referencia a los principios 1, 2, 3, 4 y 5, toda la parte de derechos humanos y normas laborales. Y por último, el principio número 10 de anticorrupción. ¿Qué hacemos en el Pacto Mundial? Bueno, pues acompañamos a las empresas con formación y con herramientas de gestión vinculadas a estos principios, a estos criterios ASG, para ayudarlas justamente a avanzar en la gestión sostenible de sus empresas. Además, como decía también anteriormente, desde el año 2015, que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se han añadido a esos 10 principios del Pacto Mundial para acompañar a las empresas, guiarlas y marcar esos marcos de referencia.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible también los podemos englobar en aspectos medioambientales, en aspectos sociales y en aspectos de buena gobernanza tan importantes. Siempre desde el Pacto Mundial, cuando hablamos con gobiernos, cuando hablamos con sociedad civil y sobre todo cuando hablamos con empresas, intentamos siempre marcar los mismos marcos de actuación para que haya, digamos, una comparabilidad y para que haya una tracción común tanto de empresas grandes como pequeñas, como cualquier tipo de sector, hacia, digamos, los mismos objetivos, ¿no? Que las empresas solas pueden hacer muchas cosas, pero realmente no vamos a poder hacer esa transición empresarial que necesitamos para adaptarnos al mundo, ¿no? Y a los retos que nos enfrentamos hoy en día si no trabajamos todos con los mismos aspectos. Desde el Pacto Mundial, además, analizamos cómo se están implementando y cómo está la empresa, ¿no? Colaborando con la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por un lado, insistimos en conocer los 17 ODS y también los 10 principios del Pacto Mundial. Efectivamente, las empresas, la gran mayoría de empresas grandes o empresas multinacionales ya conocen estos marcos de actuación, pero a la hora de definir prioridades, aquí vemos en la derecha los datos tanto de empresas grandes como empresas más pequeñas sobre cómo se está implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Son muchos datos, no creo que sea ahora mismo este foro en el que podamos entrar muy en detalle, pero os invito a visitar nuestra página web pactomundial.org y ahí os podréis descargar todos los documentos y todos los datos para poder hacer esa visión más transversal sobre qué sectores están avanzando más y qué tipo de empresas. Por resumir, cuáles son los objetivos, ¿no? O cuáles son las áreas de trabajo que más están trabajando las empresas. En este caso hacemos dos visiones. El IBEX 35 entendemos que las grandes empresas son tractoras del desarrollo sostenible. Vemos que los objetivos más trabajados por este tipo de empresas son el objetivo número 13 de acción por el clima, es decir, toda la batería de acciones y políticas que las empresas están poniendo en marcha para luchar contra el cambio climático. Por otro lado, es bastante obvio el impacto que tienen las empresas en el ODS número 8 de trabajo decente y crecimiento económico y la importantísima palanca que estas empresas suponen para la generación de una industria, la innovación y las infraestructuras sostenibles y resilientes. Por eso de ahí que los objetivos más trabajados por este tipo de empresas sean el 13, el 8 y el 9. Bueno, por curiosidad, ¿cuáles son los menos trabajados? Quizá en los que la empresa se siente directamente menos pues vinculada, ¿no? En este caso lo de ese 15, 14 y 2. En cuanto al resto de empresas, hemos analizado las empresas socias del Pacto Mundial y aquí vemos también, me gustaría añadir que las empresas también están trabajando mucho el ODS 5. De hecho, esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, y es sin duda un área en el que las empresas están trabajando muchísimo. Todavía queda muchísimo también camino por recorrer para romper el techo de cristal, entre otros grandes retos de la igualdad de género, pero sí que estamos viendo y analizando, la verdad, avances bastante remarcables en este sentido. Por último, creo que es importante también, interesante en este foro, pues repasar un poco cuáles son esas normativas que van a afectar o que ya están afectando a la empresa europea en este momento. Estos 2-3 últimos años hemos visto cómo en todo el área de la sostenibilidad corporativa se está avanzando mucho en las legislaciones, tanto las directivas de la Unión Europea como aquí en las transposiciones de dichas directivas en las legislaciones de nuestro país y que afectan de lleno a la empresa. A unas las obliga a ciertas áreas y las otras son recomendaciones. Aquí que vemos, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo y la taxonomía, tanto verde como azul, o verde y social de la Unión Europea, que va a poner, digamos, orden en esos indicadores de referencia en los que se miden cuáles son las empresas sostenibles y cuáles no. Por el otro lado, la Ley de Materia de Información No Financiera y Diversidad y su futura actualización, que ya está en marcha, y cómo se va a transponer a la legislación de nuestro país. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fue aprobado el año pasado y sin duda también ha marcado un antes y un después en cuanto a las estrategias climáticas de nuestras empresas. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, que se aprobó también el año pasado, muy vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Directiva Europea de Debida Diligencia Empresarial y, por último, la Estrategia Española de Finanzas Sostenibles, que también está en marcha. Todas estas legislaciones normativas se les ha llamado tsunami normativo, que efectivamente van a afectar a las empresas y que
aquellas empresas que ya estaban trabajando desde hace unos años en la sostenibilidad, que tienen departamentos de sostenibilidad, se van a adaptar mucho más rápido y mejor a este tipo de normativas. Aquí vemos un desglose de estas leyes, por ejemplo, la de cambio climático y transición energética, que obligarán a las empresas a elaborar anualmente informes sobre los riesgos de su actividad derivados de esa transición hacia una economía sostenible. Además, las empresas tendrán que medir el cálculo de emisiones y fijarse además unos objetivos de reducción de emisiones. Como decía también la futura directiva sobre debida diligencia y empresarial, en el que las empresas tendrán que identificar y evaluar los posibles riesgos que su propia actividad tenga en relación a los derechos humanos, no solamente en un primer alcance dentro de la empresa, sino también con sus proveedores. Y por último, la actualización de la información no financiera que ya está obligando a las empresas de más de 250 empleados a publicar información sobre toda la gestión no financiera de la organización. Había incluido aquí algunas otras diapositivas, pero yo creo que estoy llegando al final de mi tiempo. Solamente quizá remarcar, ¿no? Y quizá insistir en ese mensaje de que las empresas que todavía no hayan empezado a trabajar la sostenibilidad corporativa, la sostenibilidad empresarial, es hora de que lo empiecen a hacer. Hay numerosas organizaciones que estamos trabajando con el sector empresarial. No solamente las grandes empresas son las que deben trabajar en estos temas, sino también las pequeñas y medianas empresas. Y contar con todos vosotros, agradecer a la cadena SER por esta amable invitación y hacer referencia a nuestra página web para ampliar información de lo que consideréis más interesante. Así que muchísimas gracias a todos y espero a muy pronto. Hasta muy pronto. Chao. Y esker, Cristina Sánchez Anderea. Aurrera jarraitzan dugu. Ciudades y comunidades sostenibles. Alianzas para lograr los objetivos. Paz, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos para mejorar el mundo. Objetivo número 13. Acción por el clima. A medida que los países se centran en la reconstrucción tras la COVID-19, los planes de recuperación son la oportunidad de transformar la economía del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. Euskadi está desde julio de 2019 en emergencia climática. El consumo de gas natural y los derivados del petróleo representan alrededor del 80% de la demanda energética. Emitimos al aire casi 18,5 millones de toneladas de CO2. El transporte es el sector más contaminante. El Gobierno vasco ha asumido el objetivo internacional de reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. La Diputación Foral de Guipúzcoa persigue una rápida descarbonización de la economía guipuzcoana, reduciendo las emisiones del territorio de forma acelerada en los primeros años, el periodo de 2020-2030. La cadena SER en Euskadi con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta 16 compromisos engloba el objetivo número 13. En ellos está empeñado el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa para conseguir un territorio más justo, más sostenible, con las menos desigualdades posibles y con calidad de vida para las actuales generaciones y también para las futuras, claro. Y para ello, suele decir nuestro siguiente invitado, Guipúzcoa ha de priorizar la lucha contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que le permita crecer y generar empleo. Eso sí, sin aumentar sus emisiones. De ello nos va a hablar ahora el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio. Diputatu jauna, nahi duzunean. Bueno, egunon guztioi, entzuten da? Bueno, gracias a la cadena SER, gracias Begoña, Óscar, Eva, por supuesto, que siempre nos tratéis con esta amabilidad y nos hacéis unas presentaciones que la verdad es que uno sube con bastante respeto, ¿no? Hombre, después de escucharle a Cristina Sánchez, que ha hecho una magnífica presentación, no sé si me puedo quitar. Sí, gracias. Ha hecho una magnífica presentación y además ha contextualizado perfectamente lo que significa toda una trayectoria, una transformación de nuestra sociedad
de lo que es, bueno, las formas tradicionales que conocemos todos de la actividad humana a todo aquello que tenemos que transformar, ¿no? Cuando hablamos de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que los 17 responden a cualquier actividad humana, empresarial, social, y por tanto todas son sujetas o tienen que estar sujetas a evaluación. Yo por eso solamente voy a poner este panel, luego intentaré hacerlo dinámico y si me pierdo ya me diréis para que, si me paso de tiempo también. Lo más importante es pasar a la acción. Voy a empezar por el final de la intervención de Cristina, ¿no? El Pacto Mundial bueno, ha tenido su desarrollo, las cumbres del clima vienen desde los años 90, pero es verdad que la aceleración y la concienciación en este ámbito se ha dado los últimos años. Y por eso lo de pasar a la acción no es un tema baladí. Está bien teorizar, está bien dar una aceleración en el tsunami normativo, que es fundamental, el tsunami normativo, pero hay que poner recursos también, las normas junto con los recursos. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De evaluar, poner normas y poner recursos. No hacemos nada con prohibir o impulsar determinadas actividades y luego no ponemos los recursos en el ámbito que corresponda, ¿no? Por eso, cuando hablaba Cristina del Green Deal, el Pacto Verde Europeo, yo también quiero añadir una cosita, y es que cuando hablamos de los fondos MRR o estamos hablando de la planificación presupuestaria de la Unión Europea, prácticamente el 33% de los presupuestos futuros de la década en Europa van a ser destinados a esa transición ecológica, que luego entraremos en evaluar qué significa hacer una transición ecológica. Desde Guipúzcoa lo que decimos es que los ODS son la mejor guía para medir nuestras políticas en este ámbito, ¿no? Por eso hacemos una evaluación en aquellas que estamos, en la parte de arriba serían aquellas que estamos mejorando los índices y la evaluación en el territorio, y la parte de abajo serían aquellas que todavía tenemos que mejorar. Por tanto, la nota media sería que progresamos adecuadamente, pero tenemos algunas asignaturas pendientes que son importantes que procedan a la aceleración, ¿no? Hablaba de taxonomía también, Cristina, y nos ha entretenido mucho. Yo creo que últimamente oímos hablar mucho del tema de taxonomía, que, dicho sea el palabra, sabéis qué significa lo que hacemos con la taxonomía, sobre todo cuando hablamos de la taxonomía verde, que identificamos cuáles son aquellas actividades, aquellas inversiones que tienen esa consideración de sostenibles y donde vamos a hacer las apuestas de futuro. Las que no estén en ese ámbito, evidentemente, no va a ser una apuesta importante en la Unión Europea. Que dice Unión Europea, dice a nivel estatal y dice también a nivel autonómico. En una primera fase, lo que vamos a hacer, lo que hacemos aquí es evaluar el estado actual de los... Yo voy a hacer el estado actual y luego pasaré un poco a los retos de futuro, no me voy a entretener demasiado. Y tampoco quiero que nos quedemos con demasiadas cifras, pero nosotros llevamos años evaluando el impacto de los ODS en el territorio y de las políticas que lanzamos, ¿no? Y entonces yo destacaría que, por poner un ejemplo, tanto la calidad del aire como la calidad del agua en el territorio son magníficas, en términos generales. El 90%, el 87% del tiempo tenemos una calidad del aire excelente o muy buena. El 95% de nuestras aguas tiene también esa calidad muy buena. Por tanto, tenemos ámbitos en los que tenemos, pues tenemos una valoración muy positiva. En cuanto a las emisiones de CO2 en el territorio, pues en los últimos datos indican que, claro, el transporte cada vez contamina más en porcentaje. Ya llega al 47% de las emisiones de CO2 del territorio. Hemos mejorado en la biodiversidad, hemos mejorado la recuperación de áreas degradadas. Hemos pasado de hace 4 o 5 años de recuperar 6.000 hectáreas a tener prácticamente 44.000 de recuperación anual. Quiero decir, tenemos datos positivos y algunos muy negativos, como he dicho, o negativos, como es la importancia del transporte. Por tanto, es importante evaluar. ¿Por qué es importante evaluar? Porque no es lo mismo dónde tenemos que poner el acento, dónde tenemos que poner la impronta de las políticas públicas o dónde tenemos que poner las inversiones. Yo diría que, hemos mencionado antes también, lo ha mencionado Cristina, se lo ha comentado Eva también,
Nosotros tenemos una cierta obsesión con la descarbonización de nuestra actividad. Iba a decir, no solamente empresarial, también la humana, ¿no? Tenemos una gran dependencia de la energía. En el territorio de Guipúzcoa tenemos una dependencia exterior del 92%. Con la situación y con la que está cayendo, 92%. Solamente generamos en torno al 8%. De toda la energía que consumimos, solamente el 17,5% es energía renovable. Todo lo demás tiene que ver prácticamente con esa parte de la energía que es precisamente originaria de combustibles fósiles, ¿no? O sea, ahí tenemos un reto de futuro espectacular, espectacular. Creo que estamos dando pasos importantes en ese ámbito, muy importantes, y que son todo el desarrollo del impulso de las energías renovables, pero donde participamos toda la escala gubernamental, diríamos, ¿no? Desde el Gobierno de España, Gobierno vasco, diputaciones y también municipios, ayuntamientos y, por supuesto, con la colaboración de la ciudadanía. Eso en el ámbito del consumo del hogar. El consumo del hogar va a tener una transformación importante con el impulso de comunidades y cooperativas energéticas que se están desarrollando a velocidad bastante importante y seguramente dentro de 3 o 4 años no habrá población guipuzcoana que no tenga una comunidad y una cooperativa impulsada desde el ámbito público, pero también con la colaboración o con la participación directa de los ciudadanos. La descarbonización del mundo empresarial y el mundo industrial. Va a pasar algo parecido. No solamente en las energías renovables, sino también todo lo que tiene que ver con el hidrógeno. El hidrógeno, que es una energía, un combustible limpio y que va a ser la que va a descarbonizar seguramente esa parte de la industria y esa parte del transporte de larga distancia y que sustituirá a los combustibles fósiles. Pero eso hay que hacer un proceso de aceleración importante en ese ámbito. Y más cuando, como estamos viendo, con el crecimiento del precio que estamos teniendo simplemente no, por el hecho de que se está produciendo una guerra aquí al lado de nuestra casa, que eso está muy cerquita de Europa, las fronteras de Europa, ¿no? Bien. Ya para ir terminando, sí quería comentar, aparte de la descarbonización, sí, dame un poquito de agua. Gracias. No voy a entretener más en la evaluación porque están evaluadas, tenéis toda la información detallada con los índices correspondientes, los tenéis en la página web del departamento. Pero sí quería comentar rápidamente los retos de futuro más importantes. Lo de la transición energética ya lo hemos comentado, y en el ámbito de la economía, de la empresa, de la industria y la descarbonización, como comentaba, yo creo que tenemos 2 aspectos importantes, ¿no? Lo de el acceso a recursos y a la recuperación de los recursos, eso que llamamos lo que es el reciclaje, la reutilización. Creo que hay que hacer un paso importante en ese ámbito. Solamente para que tengáis un dato, y tampoco quiero entreteneros con esto, con todo el proceso que hemos hecho de transformación de la gestión de los residuos, en estos momentos nosotros recuperamos materiales en torno, solamente en residuos domésticos recuperamos 200.000 toneladas año. Claro, ¿cuál es el reto? El reto es que esa recuperación que hacemos de los residuos se conviertan en recursos, pero para eso hace falta transformarlos y hacerlos accesibles a la industria. Ese es uno de los retos importantes porque eso descarbonizará automáticamente mucha parte de la industria. Es un reto a medio y largo plazo, evidentemente. 2, el impulso de la economía circular, que seguramente mis siguientes ponentes hablarán de este tema y si no lo hablaremos después, pero en el ámbito de la economía circular tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. Desde cómo diseñamos, lo que llamamos ecodiseño, desde qué ciclo de vida le damos a los productos y, sobre todo, esa responsabilidad ampliada, ¿no? Que así lo denominamos, tanto de la producción como del consumidor. Eso significa que los productos, cuando acaban su ciclo de vida, para lo que se diseñaron y para lo que están diseñados para hacer el uso correspondiente, cuando llegan al final de su vida útil, hay que recuperarlos y hay que darle una vida, que no terminen la gestión de residuos exclusivamente. No todo será recuperable, evidentemente, pero eso es lo que tiene que cambiar. En un territorio industrial como Guipúzcoa, eso es fundamental. Si nosotros tenemos mejores salarios, si tenemos un cierto grado de
de igualdad superior al resto de los territorios. Tenemos una educación, una sanidad buena y garantizada a futuro. Y si queremos tener esa garantía a futuro, con un desarrollo importante, evidentemente eso lo tenemos que garantizar. La garantía no es cambiar nuestro modelo productivo exclusivamente, sino hacer las cosas de otra manera. Y en eso es lo que estamos empeñados. Por tanto, yo casi lo voy a dejar aquí. Solamente voy a hacer una mención que tenía que haberla hecho al principio, pero bueno, creo que ese también es el momento oportuno. Cuando hay una guerra en nuestras puertas, ¿tiene que ver o no tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues efectivamente tiene que ver. Y tiene que ver básicamente con el objetivo 16. El hacer una sociedad pacífica, inclusiva, integrada y de respeto a los derechos humanos. Y en el País Vasco creo que podemos hablar, porque hemos tenido un proceso de sufrimiento importante y eso le hemos podido dar la vuelta. Pero a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel europeo, eso tiene que ser a tener en cuenta. Y ese objetivo de desarrollo termina diciendo que tenemos que tener unas relaciones institucionales y unas relaciones internacionales también potentes y cohesionadas y con respeto a este tipo de ámbitos, ¿no? Por tanto, es el momento de recordar que todo se puede evaluar con los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso también, pues cuando estamos sufriendo una guerra y que lo están sufriendo los ucranianos, pues la verdad, pues ahí hay una ruptura de ese pacto mundial, una ruptura en el objetivo 16 claramente. Por tanto, yo creo que también es oportuno que eso lo tengamos en cuenta. Y nada más, yo casi lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Ciudades y comunidades sostenibles. Alianzas para lograr los objetivos. Paz, Objetivos justicia de Desarrollo e Sostenible. instituciones 17 objetivos para mejorar el mundo. Objetivo número 9. Industria, innovación e infraestructura. La COVID-19 no solo ha provocado una aguda crisis económica en todos los sectores, sino que también ha acelerado la digitalización. Nunca antes había sido tan importante reducir la brecha digital para los 3.600 millones de personas aún sin conexión a Internet en el mundo. En Euskadi, la industria ha recuperado su papel tradicional de locomotora vasca y está liderando la recuperación económica. Nuestra comunidad supera la media del panel europeo de indicadores de innovación y se encuentra entre las regiones europeas de alta innovación, calificada como polo de excelencia regional. El 80% de la población vasca es usuaria de Internet. La cadena SER en Euskadi con los objetivos de desarrollo sostenible. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. De esto da buena muestra el siguiente ejemplo que vamos a conocer ahora, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco, BRTA. Una estructura para la investigación y la transferencia tecnológica con el reto de impulsar la sostenibilidad y la economía circular, teniendo para ello como soportes no solo las TICs, sino la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías. Hablamos de industria inteligente para la creación de productos y servicios de alto valor añadido. Nos lo va a explicar mucho mejor su director general, Ricardo Bueno. Eskerrik asko, Eba, eta Cadena SEReko, bazkideei eta emandako harreragatik. BRTA-tik nator, Euskal Ikerkuntza eta Teknologia Zentroen Aliantzatik, eta garapen jasangarrira egiten dugun ekarpena azaltzera nator gaur. Como comentaba, vengo de BRTA. BRTA es el consorcio, la alianza de 17 centros de investigación y centros de tecnología de Euskadi, que cuenta con alrededor de 4.000 personas trabajando en I+D, en desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas a nuestro tejido económico principalmente. 4.000 personas, de las que la mitad aproximadamente trabajan aquí en Guipúzcoa. BRTA, su fin principal, la finalidad principal de estos centros tecnológicos es desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas a nuestro tejido económico para aumentar la competitividad de nuestra industria. Y en ese sentido, pues de los 17 ODS, quizás el principal o el primero en el que nos fijamos desde BRTA es en el número 9, que tiene que ver con la industria, con la innovación. En este sentido, pues yo quería mencionar un poco unas pinceladas de lo que hacemos desde BRTA para mejorar la innovación. Estamos en
esta parte del mundo, en el suroeste de Europa, con una industria fuerte, unos salarios bueno, pues por encima de la media global. Y si queremos que nuestra industria pues siga siendo fuerte, la única manera o una de las pocas maneras es haciendo que sea más innovadora, que tenga procesos novedosos, que incorpore productos nuevos. Y bueno, en este sentido, el ODS número 9 pues habla de bueno, aumentar la contribución de la industria al empleo, apoyar el desarrollo económico, ayudar a las empresas, a las pymes y su integración en las cadenas de valor, promover la adopción de tecnología, la investigación científica. Esto entra en el corazón de los centros tecnológicos vascos y es donde más estamos aportando. La industria inteligente es un gran reto que tenemos aquí en Euskadi. Al final buscamos pues, procesos, medios, materiales. Hemos abordado la transición digital, estamos también abordando la transición medioambiental. Y bueno, lo que estamos haciendo desde los centros es, desde la ciencia, desde la tecnología, pues aportar a que nuestras empresas sigan siendo más competitivas. En BRTA, pues vemos aquí, tenemos centenares de investigadores trabajando en todo esto, tanto en la parte de materiales, pues hay mucho que hacer en nuevos materiales más ligeros, más sostenibles. La industria de la maquinaria también es algo muy relevante en Euskadi, particularmente en Guipúzcoa. Queremos máquinas pues, más inteligentes, máquinas capaces de hacer mejor lo que hacen y seguir que siga siendo pues, una fuerza exportadora y generadora de riqueza en nuestro territorio. Queremos tener procesos de producción más sostenibles, más limpios. Yo creo que esto es algo bueno, pues, que hace tiempo que lo tenemos ya aquí y desde luego es algo imparable. Y también mencionábamos antes pues, más inteligentes lo que puede aportar las tecnologías de la digitalización a nuestros productos y a nuestros procesos. Y en todo esto pues, tenemos muchos ejemplos. Aquí tenemos pues, un laboratorio, en este caso es de IDECO, uno de nuestros centros en el Goibar, pero bueno, tenemos ejemplos pues, en Guipúzcoa, en múltiples localizaciones, tanto de empresas que han adoptado tecnologías que hemos desarrollado aquí, como lo que estamos desarrollando en nuestros propios centros de investigación y desarrollo tecnológico, que principalmente están localizados en nuestros parques tecnológicos. El objetivo 9, digamos, es el nuclear, digamos, pero también estamos abordando otros objetivos de desarrollo sostenible desde los centros de BRTA. Quizás también ligado a la estrategia de especialización del País Vasco, lo ligado a la energías más limpias, pues también es uno de los grandes drivers, ¿no? Queremos pues bueno, una energía más asequible, más fiable, mayor proporción de energía renovable, trabajar también para una eficiencia energética. Y en todo esto, pues desde nuestra aportación, desde la ciencia y desde la tecnología, pues también podemos hacer algo. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en el ámbito de la generación renovable, pues toda la eólica offshore. Ahí tenemos muchas empresas en Euskadi que pueden aportar elementos, componentes para esta industria creciente y estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando en mejorar la energía fotovoltaica también. Toda la electrificación es la otra cara de la moneda de la descarbonización, ¿no? Estamos viendo pues, en el transporte, en nuestros hogares, en tantos ámbitos, estamos tratando de pasar de combustible fósil a los sistemas electrificados. Esto implica pues, nuevas baterías, esto implica gestionar de manera inteligente las redes eléctricas y para todo esto también hace falta investigación, hace falta tecnología y estamos trabajando en ello. Y finalmente, el nuevo vector de la tecnología, el hidrógeno, que también pues, aquí la industria vasca pensamos que va a tener mucho que decir, las empresas que tenemos aquí, y estamos colaborando con ellas también. Y para ello pues, tenemos muchos centros que están aportando pues, en todo esto. Pues, tenemos aquí los centros como Tecnalia, Energigune, Ikerlan, Cidetec, etcétera, pues, bueno, son referentes en el ámbito de la energía. También trabajamos en el ODS 3, Salud y Bienestar. Aquí los anteriores, nuestra conexión es principalmente con el tejido económico, industrial. Aquí ya llegamos directamente a las personas, a la sociedad. Y bueno, en este ámbito
estamos yendo hacia una medicina cada vez más avanzada. Estamos alcanzando pues unas vidas cada vez más saludables, más largas. Estamos yendo hacia una medicina personalizada y aquí también combinando las ciencias de la vida, las biociencias con la ciencia de los datos, estamos llegando a una medicina personalizada y estamos avanzando también pues por medio de nuestros centros como Biogune, Biomagune, etcétera, pues en ámbitos que tienen un impacto en la propia salud. No me voy a extender. Sí que quisiera, para acabar, he mencionado 3 de los grandes objetivos, pero desde luego, como ya hemos visto también en la ponencia anterior, todos estos objetivos están muy relacionados, ¿no? Si conseguimos una industria fuerte, pues seguramente aportaremos a una producción y a un consumo responsable, tendremos un trabajo decente, esto generará pues también un crecimiento, unos salarios dignos que a su vez pues implican pues unas recaudaciones para nuestras administraciones que nos permiten tener unos servicios sociales, unos servicios sanitarios, una educación fuerte, ¿no? Esto no acaba ahí, o sea, al final eso pues también vuelve una educación de calidad, trabajar en la igualdad de género, pues permite también que tengamos los profesionales que nos hace falta pues para seguir siendo innovadores. O lo mismo, en la parte energética tiene directamente impacto en el clima, en nuestros mares, en nuestros ríos, en al final en nuestro medio ambiente, y eso también incide directamente en la salud. Entonces yo creo que todo esto lo tenemos pues muy interconectado, muy ligado. Aquí lo planteaba de una forma más lineal, pero aquí también es algo circular. Y no quisiera terminar sin mencionar pues lo que tanto nos está preocupando estas últimas semanas, ¿no? La situación en Ucrania, con pues al final el conseguir una sociedad más equilibrada, más justa, que vemos que pues, también desde la industria pues, hacemos nuestra aportación a esto, el no tenerlo, el tener estos problemas, estas sociedades más desequilibradas, en este caso nos ha llevado a esta situación. Y desde BRTA también estamos tratando de aportar nuestro granito de arena en aliviar esta situación, acogiendo sobre todo a investigadoras, que son las mujeres en particular las que han podido escapar del horror de la guerra, y abriéndoles nuestros centros, acogiéndolas para que por lo menos en estos meses que vienen pues puedan trabajar, puedan subsistir pues en su propia profesión en los centros de investigación y de tecnología de Euskadi. Y con esto quería acabar la intervención de Eskerrik asko. Ciudades y comunidades sostenibles. Alianzas para lograr los objetivos. Paz, Objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos para mejorar el mundo. Objetivo número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. La Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de los trabajadores a nivel mundial se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia. En Euskadi, 115.800 personas se encontraban desempleadas el pasado febrero, 13.000 menos que hace un año. Hemos recuperado ya casi el 96% del empleo destruido en la crisis de la COVID y en afiliación a la Seguridad Social hemos superado las cifras prepandemia. Pero quedan todavía 4.000 trabajadores en ERTE. La cadena SER en Euskadi con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues si hablamos de trabajo decente y de empleo para todos, seguramente todos tendremos claro que tenemos por delante un larguísimo camino que recorrer. Existen, sin embargo, y afortunadamente, buenas muestras de empresas comprometidas con el fomento del talento, la formación y la satisfacción laboral de las personas que forman parte de sus equipos. Es el caso de Salto, uno de los 3 principales fabricantes de cerraduras electrónicas a nivel mundial, con una clara estrategia de sostenibilidad, poniendo el foco en la inclusión social y en la protección del medio ambiente. Ejemplos de ello son sus prácticas encaminadas a reducir la huella de carbono,
la reducción de residuos o su participación en proyectos de lucha contra la pobreza y también en crisis humanitarias. Una empresa ubicada en Oiartzun con una estrategia basada en diferentes ODS. Así que recibamos sin más a su responsable de calidad y sostenibilidad, Ricardo García. Bueno, buenos días. Egunon, guztioi. Bueno, yo soy Ricardo García Zapirain, soy el responsable de calidad y medio ambiente de Salto. Bueno, me gustaría empezar aprovechando esta ocasión, pues como han hecho anteriormente mis compañeros, lanzando un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano. Desde Salto, pues como bien ha dicho Eva, intentamos colaborar en todas las crisis humanitarias y en esta obviamente también lo vamos a hacer desde nuestra oficina de Polonia. Estamos intentando colaborar en lo máximo posible. Bueno, el objetivo de esta presentación es explicaros un poco quiénes somos, Salto, qué hacemos y principalmente cómo lo hacemos. Vale. Creo que se complementa muy bien esta presentación porque bueno, hemos empezado desde las instituciones, hemos pasado a los centros tecnológicos y ahora vamos a pasar a una empresa, vamos a pisar viruta y vamos a hablar de cosas que nos suenan, ¿vale? Porque vamos a hablar ya de cosas concretas que yo creo que nuestro objetivo en esta charla desde luego es intentar contagiar a nuestras empresas, tengan el tamaño que tengan, para animarles a hacer cosas, le podemos llamar ODS, le podemos llamar SG, le podemos llamar sostenibilidad, hacer cosas, es lo más importante, no tener miedo a la palabra ODS pensando que es algo que se nos escapa de nuestras manos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito históricamente pues, Salto cómo ha contribuido a esta sostenibilidad. Vale, entonces, bueno, me pongo aquí. Salto es una empresa joven, empieza en el año 2000, ¿vale? Empezamos en un piso en Irún, similar a Apple, y bueno, con un capital que el 60% pertenecía a los empleados, empezamos 10 personas, ¿vale? Y bueno, en realidad nuestro propósito es ofrecer a nuestros clientes una gama de soluciones en control de accesos, taquillas, consignas inteligentes, sistemas de pago, soluciones de ticketing y booking, capaces de satisfacer las necesidades de cualquier tipo de edificio. O sea, nosotros llegamos a un edificio como puede ser el Hotel Londres y queremos equipar con un sistema inteligente todas las puertas, no quedarnos solamente pues, en las habitaciones. Entonces, ese es nuestro objetivo como empresa. Entonces, queremos acelerar la transición de la puerta al acceso inteligente, que bueno, que es imparable. O sea, vemos, antes solamente teníamos cerraduras electrónicas, control de accesos en los hoteles y ahora vemos que cada vez más pues tenemos en un montón de puertas alrededor nuestro. Entonces, Salto quiere acelerar y contribuir a esta transición. Vale. Bueno, tenemos un centro de producción en Oiartzun, en el cual fabricamos, aquí hablamos de 1 millón, sería junto a una empresa del grupo que está en Austria, pero en Salto fabricamos aproximadamente 700.000 puntos de acceso al año. Una fábrica de 9.000 metros cuadrados. Esas son las fábricas, luego tenemos alguna otra pequeña fábrica de otras empresas del grupo, pero en principio la fábrica de las cerraduras electrónicas de Salto está en Oiartzun, con un almacén automatizado con 16.800 metros cuadrados, 6.000 movimientos diarios. Bueno, pues podéis ver ahora, tenemos un vídeo en el cual os haréis una idea, veréis un poquito las instalaciones de Salto, ¿vale? Y así, pues, todo lo que os estoy contando veréis que no es mentira.
Bueno, unos números, somos más de 1.300 personas, en Oiartzun aproximadamente 350 y el resto en oficinas alrededor del mundo y lo que he dicho antes, otra fábrica en Austria, bueno, pues 1.300 personas, ¿vale? 210 personas en I+D, siempre buscando la innovación en el producto. Y ya podéis ver que bueno, pues, una consecuencia de esta innovación es que los productos que vendemos hoy hace 4 años no existían dentro del catálogo de Salto, o sea, continuamente estamos innovando. Más de 7 millones de puntos de acceso, claro, estas cerraduras van a algún sitio y pues alrededor del mundo hay más de 7 millones de cerraduras o controles de acceso de Salto. 40 oficinas, nuestra política siempre ha sido pues, tener una oficina en el país en el cual vendemos, gente de allí que conozca la cultura, que conozca el mercado, ¿vale? Y 40 millones de usuarios que son los que abren estos 7 millones de puntos de acceso. Vale, las oficinas que tenemos, pues bueno, ya veis, en Estados Unidos, Europa, toda la parte de México, Costa Rica, Asia, Oceanía, bueno, intentamos llegar a todos los países. Vale. Bueno, lo que hemos dicho antes, soluciones para dotar a cada puerta de un control de accesos inteligente, ¿vale? Bueno, aprovechando que hay aquí mucho potencial comprador, pues... Tenemos cerraduras electrónicas que podéis ver en cualquier puerta de aquí, con lectores murales, controladores, cilindros electrónicos, ¿vale? Tenemos cerraduras inalámbricas para taquillas, cerraduras para consignas y taquillas inteligentes, candados electrónicos. Bueno, pues os invito a entrar en la página web y ver todo o llamar a nuestros comerciales. Vale. Un control por software de todas las puertas de usuarios a través de bueno, pues, usuarios, puertas, calendarios, grupos, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir para hacer un plan de cierre. Vale. Bueno, y ahora pasaríamos ya a la estrategia de sostenibilidad, a cómo hacemos las cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver una evolución. Lo que os he dicho, empezamos en el año 2000. En el año 2000, mi memoria, no sé, pero yo creo que nadie en Salto hablaba de ODS. O sea, pero ya estaba dentro del ADN de la empresa hacer cosas, ¿vale? Entonces, bueno, hemos puesto una línea cronológica en la cual arriba se ve un poco la evolución que han tenido los ODS y luego se ve un poquito la evolución que ha tenido Salto, ¿vale? Entonces, en el año 2000, vale, ya se crea el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero bueno, también se crea Salto, está bien. Empezamos desde el principio colaborando ya con los centros de formación y los centros educativos, ¿vale? Y con ventajas corporativas para las personas trabajadoras de Salto, ¿vale? Al final siempre hemos creído y hemos querido que la gente trabajadora de Salto esté orgullosa de trabajar en Salto y quiera trabajar en Salto. Y también que los estudiantes quieran venir a trabajar a Salto, ¿vale? En el año 2006 también es otro hito importante, se crea la plataforma Free2Move. Inicialmente se crea como una plataforma de apoyo al deporte adaptado, ¿vale? Más adelante veremos en el que ya empezamos a englobar todas las acciones a nivel social que hacemos dentro de Salto, tanto las que son puntuales como las que son con una colaboración mayor en el tiempo. Las incluimos dentro de la plataforma, que la podéis ver también en la página web de free2move.org. Vale. En el año 2010, además, ampliamos el programa de Free2Move al resto de las oficinas de Salto. Ya empieza a haber colaboraciones también con deporte adaptado en el resto de nuestras oficinas. Vale, en el año 2011, otro hito es pues, la certificación con la ISO 14001. Pues al final la ISO 14001 a nivel medioambiental también nos ha ayudado a ponernos objetivos anualmente para ir consiguiendo pues, lo que veremos luego. Pues una reducción de residuos, una reducción de emisiones, bueno, pues también ha tenido su impacto dentro de todo este recorrido. Año 2018, bueno, pues ya ponemos nuestra primera instalación fotovoltaica dentro de Salto. En el año 2019 ya lanzamos nuestra primera EPD, Declaración Ambiental de Producto. Pues bueno, seguimos trabajando en declaraciones ambientales de producto, las cuales pues analiza lo que habéis comentado antes, el impacto en el ciclo de vida del producto, desde las materias primas, su ciclo de vida y su fin de vida. Y el plan de igualdad, también muy importante. En el año 2019 ponemos en marcha un plan de igualdad dentro de Salto. Y ya, pues en el año 2020 y 2021, pues ya lo que hacemos es alinearnos ya con los ODS. Todas estas acciones que habíamos realizado antes, que
son parte de los ODS, pues bueno, nos sirve un poquito para poner un poquito de coherencia, poner un poquito en orden y además pues ver un poquito en qué ODS estamos actuando, en cuáles no, en cuáles nos interesa, en cuáles podemos, pues bueno, nos permite poner un poquito de orden dentro de nuestras acciones de sostenibilidad. Empezamos también en el año 2020 a compensar nuestras emisiones. Pues bueno, luego ya veremos que lo principal es primero calcular, luego reducir y una vez que no podemos reducir las emisiones de CO2, compensar, ¿vale? Pues comenzamos en el año 20, ¿vale? Y luego vamos implementando ya más compensaciones a nivel ya de nuestras oficinas, a nivel de los viajes, bueno, lo veremos luego un poquito más adelante. ¿Vale? Y luego nos adherimos ya al Pacto Mundial. Pues bueno, ya estamos adheridos al Pacto Mundial, lo cual, pues bueno, es otra exigencia más que nos ponemos nosotros mismos de tener un plan, ¿vale? Un plan de acciones en la cual, pues bueno, pues tenemos que ir colaborando con estos ODS. Con lo cual, pues está bien estas exigencias que nos vamos poniendo. Y luego ya en el año 2022, pues bueno, ya por dar un paso más, nos tocaba en el comité de dirección revisar las orientaciones estratégicas y lo que hacemos es incluir ya, mencionar específicamente ODS dentro de las orientaciones estratégicas. O sea, ya es algo que, bueno, o sea, venía en el ADN, pero encima viene en las orientaciones estratégicas. Y bueno, y ya pues nos estamos planteando pues eso, los objetivos relacionados con la ciencia, temas de economía circular, ecodiseño, pues todo eso lo tenemos ya en la mente para el futuro, no nos vamos a aburrir. Vale, bueno, entonces, ¿cómo colaboramos en Salto con los ODS? Bueno, la parte de ESG, hemos hablado de la responsabilidad social a través de la plataforma Free2Move, ¿vale? En la parte de medioambiental hablaríamos de las prácticas para minimizar la huella de carbono, compensación, energía renovable, reducir residuos, bueno, luego entraremos más al detalle. Y en la parte de gobernanza, aparte de ser una empresa económicamente sostenible, es la clave, si no, el resto se caería, un código de conducta, una política de calidad de medio ambiente, política de seguridad de la información, política de salud y seguridad, bueno, pues hay que hacer las cosas bien. Vale. Entonces, en áreas de materialidad hemos analizado en qué ODS podíamos contribuir más directamente. Entonces, lo hemos separado en 5 partes, ¿vale? Entonces, la primera parte sería la parte de emisiones, el ODS número 7 y el número 13. Y aquí lo que he dicho antes, vamos a entrar ya a detalles, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Cosas que pueden hacer todas las empresas. Pues a la hora de volver a negociar nuestro contrato eléctrico, pues lo hacemos con una empresa que nos garantiza que el 100% de la energía que nos va a dar es renovable. Bueno, pues es un paso que se puede hacer. Optimizamos el consumo de fuentes no renovables, mejoras de eficiencia energética. Por ley tenemos que hacer una auditoría energética cada 4 años. Vamos a aprovechar los datos que salen de esa auditoría energética y vamos a reducir el consumo energético. Salió una acción, un cambio de compresor, algo tan sencillo, decir, joder, pues estábamos viendo que se nos iba mucha energía con ese compresor, pues vamos a cambiarlo, ¿vale? Hemos puesto cargadores gratuitos para coches eléctricos en Salto, pues para fomentar el transporte eléctrico. Placas solares, inicialmente hicimos una instalación de 100 kilovatios, y porque no era el límite que nos dejaban, y luego ya hicimos el doble, que es todo lo que nos entra en el tejado de Salto. Pero bueno, aproximadamente el 25% de la energía la producimos nosotros, y el 75% restante viene de energías renovables, con lo cual nuestro impacto energético en cuanto a electricidad es 0, ¿vale? Luego compensamos, o sea, medimos todos esos consumos energéticos, ¿vale? Y lo que hacemos es compensar, pues compensamos, este año lo hemos hecho con 2 plataformas, una es Cero CO2, con un proyecto de reforestación, ¿vale? Y con otra plataforma que es Apadrina un Olivo, que aparte del tema de la compensación del CO2, pues también colabora con un trabajo digno, porque da trabajo a personas con riesgo de exclusión, pueblos abandonados, o sea que, bueno, en principio hemos colaborado con 2 ODS en un mismo objetivo, ¿vale? Sustitución de las luces por LED, pues bueno, pues es algo que muchos lo pueden hacer en sus casas, o sea que al final ya veis que estamos hablando de cosas ya muy terrenales. Vale, pues lo que hemos dicho, compensamos nuestras emisiones, ¿vale? A través de estos proyectos.
energía procedente de 100% de fuentes renovables, y luego embalaje FSC, pues también nuestro embalaje que venga de bosques sostenibles. Bueno. Con respecto a la huella de carbono, lo que os he dicho, ¿vale? Importante, hemos incluido todas nuestras oficinas, o sea, no solamente tenemos el consumo energético tanto de Salto y Arzum, sino como el resto del grupo Salto, sino que además hemos incluido todo el transporte de todas las personas trabajadoras de Salto para acudir a la empresa, y además hemos incluido los viajes en avión, ¿vale? O sea, todo eso, hemos calculado el impacto, la emisión de toneladas de CO2 y lo hemos compensado. Nos queda ahora mucho trabajo también con los proveedores, con el producto, bueno, lo que os he dicho antes, no nos vamos a aburrir nada. Vale, indicadores, ¿vale? Desde el comienzo hemos sacado indicadores en los cuales vamos viendo nuestra evolución en residuos, en consumos, en el consumo de agua. Para saber si mejoramos, primero hay que medir, luego hay que marcar objetivos, hay que reducir y luego ya al final, si no se puede, compensar. Vale, el impacto ambiental del ciclo de vida. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, aquí es muy importante también al final el diseño del producto. O sea, que ahí tenemos que involucrar a nuestros equipos de I+D en productos que sean fácilmente reparables, fomentar repuestos, reutilización. Bueno, en ello estamos, os lo puedo asegurar. Hemos hecho 2 EPDs de productos, seguimos haciendo más, el packaging especial, se puede hacer un packaging más para más productos que solo para uno, priorización de proveedores locales. Bueno, pues tenemos un producto que es prácticamente Euskolabel, el 70% de nuestros proveedores es local, ¿vale? Formación y sensibilización de las personas de Salto en materia de ODS. O sea, en Salto se habla ahora de ODS por todos los lados. O sea, desde hace unos años, unas pildoritas mensuales de un ODS en la intranet, y la gente ya conoce los ODS, sabe lo que son, sabe en qué ODS estamos trabajando. Bueno, en I+D, o sea, al final es muy reconfortante ver que dentro de los objetivos que salen en el plan de gestión ya hay objetivos del departamento de I+D enfocados a temas de sostenibilidad. Pues códigos QR para eliminar el papel de las instrucciones, el tema de los servidores sostenibles. Estamos hablando mucho de la nube. Parece que la nube no produce ningún impacto, pero sí lo hay. Y no es lo mismo un servidor en un país que un servidor en otro país. Pues a la hora de elegir esos servidores también se están planteando desde el equipo de I+D ir a servidores más sostenibles. Bueno. Relaciones con la comunidad. Bueno, pues código de conducta, políticas de calidad, criterios ESG en procesos de compras. Ya estamos incluyendo en nuestro momento de homologación de proveedores los criterios de ESG, un equipo de compliance, accesibilidad al deporte adaptado, ¿vale? Y participación en proyectos de lucha contra el hambre, la pobreza, crisis humanitarias y refugiados. Pues colaboramos con muchas ONGs y, bueno, y en Salto son continuas las campañas en contra de la pobreza y las crisis humanitarias. Otro tema importante, hay que hacer cosas, pero tradicionalmente igual en Guipúzcoa no hemos sido muy dados a publicitarnos, pero las redes sociales, ya no estamos hablando de hacer una campaña en la televisión, estamos hablando de publicar en redes sociales lo que hacemos, ¿vale? Pues tiene un impacto muy, muy alto. Y al final, bueno, pues publicar que hemos apadrinado unos olivos en Huesca, en Teruel, pues bueno, pues tiene 1000 visitas. Pues bueno, 1000 visitas que bueno, pues es una noticia, no cuesta, bueno, está aquí el de marketing, sí costará un poquito hacer la noticia, pero bueno, pero que no es contratar nada, o sea, bueno, redes sociales, cualquiera de nuestros hijos lo puede hacer. Vale. Diversidad e inclusión, pues bueno, también hemos aumentado la presencia femenina en el comité de dirección, hay un plan y un equipo de igualdad. Hay diversidad en la plantilla, colaboración con centros especiales de empleo. Pues bueno, el año pasado más de 1.700.000 euros facturados por centros especiales de empleo para Salto, ¿vale? Pues para hacer trabajos de submontajes y colaboramos con ellos. Ventajas corporativas, hemos visto desde el principio, work from home, el trabajo en casa, idiomas, flexibilidad, educación postural, wellness, running, comida saludable, aparte de hacer cerraduras. O sea, al final el objetivo es que la gente, las personas trabajadoras ya no solicitan solo un tema de salario, o sea, la gente quiere también estar en una empresa, sentirse bien, que se le cuide bien, que la empresa se preocupe, que la empresa sea sostenible, todos esos temas son muy importantes, ¿vale?
Y gestión del talento. Bueno, estos serían ejemplos del año pasado, nuestra relación con los centros educativos. Personas en prácticas en Salto, bueno, en producción, en las oficinas de producción, 18 en prácticas en las diferentes oficinas de Salto y Arzún, participación con Tecnun, con Deusto, con el Coldo Michelena, emprendimiento. Bueno, ya veis que estamos continuamente colaborando y al final lo que queremos es que el talento se quede aquí y que las personas quieran venir a trabajar a Salto. Y bueno, lo que os he dicho antes, animaros a todos, a nivel personal, a nivel industrial. Tenemos la oportunidad todos de hacer algo por el mundo, las empresas algo más que los individuos, las instituciones, todo el mundo, que se anime, que se lo crea, que sientan los ODS como algo propio y que no sea algo en lo cual no podemos hacer nada. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues tenemos todavía unos minutos, así que y varias preguntas que hacer además a nuestros ponentes, así que si les parece vamos a pedir al diputado José Ignacio Asensio y al director general de BRTA, Ricardo Bueno, que acompañen a Ricardo García, el responsable de calidad y sostenibilidad de Salto, para que podamos buscar esas respuestas y alguna reflexión sobre todo lo que acabamos de escuchar. Bueno, se cumplen ahora 7 años de la firma de esa Agenda 2030, con ese objetivo de llegar al cumplimiento de esos 17 ODS marcados por las Naciones Unidas. Visto cómo estamos, en un mundo globalizado, los tres han hecho referencia también con esa guerra en Europa incluida que nadie quería. Y prácticamente en el ecuador del camino a recorrer, no sé si son ustedes optimistas, meridianamente optimistas, o más bien todo lo contrario en ese cumplimiento de los ODS. ¿Quién empieza? Venga, José Ignacio. Yo mismo, venga. Bueno, eso que nadie quería esa guerra, Putin sí lo quería, ¿no? Y digo como matiz, pero bueno, efectivamente nadie queríamos, ¿no? Y esta Europa de los valores, ese compromiso del Pacto Mundial, ese compromiso de tantos países, ¿no? 160 países, creo que somos en torno a 200 países en el mundo, pues la verdad es que no lo queríamos, ¿no? Y nos está pasando que, bueno, hemos superado una pandemia, o casi lo estamos superando, y lo que ha sido 2 años de pandemia, bueno, pues hemos podido, ¿no? Hemos podido sobreponernos o sobrevivir con ciertas condiciones y resulta que una guerra que bueno, se ha empezado hace unas semanas, pues nos está llevando a unos derroteros que nos va a generar una crisis económica seguramente, por lo menos a corto plazo, importante, y nuestras condiciones de vida se van a ver absolutamente perjudicadas, ¿no? Y va a afectar mucho al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque la sostenibilidad energética, etcétera, etcétera, no hace falta que lo diga, o el futuro de nuestras empresas, a corto plazo por lo menos, se están viendo muy resentidas. Haciendo este paréntesis, que como no sabemos cómo nos genera una situación de incertidumbre y no sabemos cómo va a evolucionar, pero yo sí era optimista o soy optimista. Por eso yo el panel que he puesto, la diapositiva, expresaba eso, ¿no? Cómo estamos evolucionando en el territorio de Guipúzcoa, lo que estamos midiendo, y en términos generales estábamos mejorando bastante, ¿no? He comentado algunos datos, hay infinidad de datos, pero por ejemplo en el consumo energético, los últimos 5 años hemos mejorado un 14% en el consumo, en el territorio, lo cual era una senda de mejora importante. Ahora lo que nos va a suceder seguramente en el consumo, iremos mejorando, pero evidentemente en el coste energético y en el proceso de descarbonización, pues seguramente pues tendremos a corto plazo una situación difícil, ¿no? Hay que acelerar los procesos, que es un poco lo que también nos implica esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acelerar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de energías renovables o hablamos del impulso al hidrógeno como sustitutivo de los combustibles fósiles, que no se hace fácil, evidentemente necesita un desarrollo de medio a largo plazo, pues evidentemente hay que ponerse manos a la obra. Ya lo estamos, pero hay que intensificar, ¿no? esa aceleración que hablamos muchas veces, ¿no? Y evidentemente soy optimista, pero requiere recursos, requiere determinación, no solamente normas también, pero requiere efectivamente muchos recursos. En esta situación pues nos va a generar incertidumbre y por lo menos a corto plazo, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta guerra que la tenemos a las puertas de nuestras casas, ¿eh? Estamos escasamente... No es ya la distancia en kilómetros, sino que está en las puertas de Europa y eso nos va a afectar determinantemente. Ricardo Bueno, Ricardo García, ¿optimistas? Yo ya he dicho, hablamos continuamente de los ODS, han venido para quedarse.
quizás efectivamente esta crisis pues haga que se retrase un poco los objetivos, pero yo creo que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El tema del reciclaje nos parecía hace unos años algo, ciencia ficción. Hoy en día lo tenemos ya en nuestros hábitos. El tema de los ODS va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Y bueno, y todas estas crisis, pues bueno, yo creo que van a tener algo positivo, que es pues la deslocalización, pues volveremos a... Hemos visto que no podemos depender tanto de otros países ni para materias primas, para componentes, para energía, y bueno, y todo eso, pues por algo positivo va a quedar, y yo creo que va a acelerar algunas de las acciones. Ricardo. Sí. Eso es, o sea, yo creo que, bueno, pueden venir épocas difíciles, pero estamos casi obligados a ser optimistas y a seguir trabajando en los ODS, que en todas sus vertientes, la social, la medioambiental, la industrial, en nuestro caso, pues es una tendencia imparable y que irá más, ¿no? Entonces, si vemos nuestras sociedades, nuestra industria, pues cómo estaban hace 25, hace 50, hace 75 años, y lo vemos con perspectiva, desde luego, pues seguirá mejorando a pesar de los palos que nos puedan venir, pero los seguiremos superando. Por lo que ustedes conocen, ¿en qué posición se sitúa Guipúzcoa con respecto a otros territorios cercanos de aquí de Europa? ¿Y dónde creen que van a tener las empresas que emplearse a fondo en los próximos años para cumplir estos 17 objetivos? Como quieran. Bueno, yo creo que Guipúzcoa está bien situada. Creo que tenemos la conciencia, que es lo más importante, la conciencia social. No vale nada que las instituciones o las empresas estemos metidas en este tema y la sociedad no. Pero yo creo que ahí lo tenemos ganado. La gente está dispuesta a ver todos los movimientos que hay de compra sostenible, de kilómetro cero. O sea, al final, el tema de las energías renovables, creo que eso está en el ADN de Guipúzcoa, y yo creo que estamos bien posicionados. Ricardo, bueno. Sí, yo creo que la sociedad guipuzcoana es una sociedad avanzada en Europa y en el conjunto global, ¿no? Y nuestras empresas pues también son pues bastante reflejo de la sociedad, ¿no? Tenemos muchas pymes con una participación fuerte de los trabajadores en las pymes de formas diferentes. Tenemos una industria fuerte que aporta riqueza y yo creo que es apreciada, valorada por nuestra sociedad. Y somos también conscientes de que el mantener esta economía, este territorio con este nivel de desarrollo, pues implica innovar en tecnología, pero no solo en tecnología, innovar en ser más respetuosos con el medio ambiente, innovar en que lo que aportamos a las empresas, también las empresas aporten a la propia sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que Guipúzcoa, si nos fijamos, por ejemplo, también en los niveles de desigualdad social, pues estamos bastante mejor que muchos territorios alrededor, y bueno, pues en ese sentido yo creo que Guipúzcoa pues está bien. Y bueno, por supuesto, tenemos que seguir trabajando para que lo siga estando o incluso mejore, ¿no? Diputado. Sí, coincido plenamente con ellos, ¿no? Y se han comentado dos temas que voy a profundizar someramente, pero efectivamente hemos vivido una situación de deslocalización de las empresas a nivel mundial, y hemos visto que cuando llega una pandemia como la que hemos sufrido, pues tenemos algunos problemas de recursos básicos que necesitamos para mantener nuestra salud, nuestra economía, etcétera, y eso ha supuesto que esas materias primas, esos productos, esas necesidades que teníamos, pues evidentemente hay que hacer un cierto análisis, qué podemos deslocalizar y qué no, como sociedad. Como empresas, pues pasa algo parecido. En cuanto a futuro, los retos se han citado, pero yo creo que claramente tenemos que, si queremos mantener, y lo decían los dos,
Yo creo que soy un buen ejemplo Salto, ¿no? Si queremos mantener nuestro nivel industrial y que eso nos da cierto diferencial, nos da recursos para mantener una sociedad mucho más justa, una sociedad con mejores salarios, con mejor reparto de la riqueza, etcétera, etcétera, más recursos para mantener esa sanidad, esa educación que tanto necesitamos y proyectarla a futuro, si queremos mantener eso y debemos mantener eso, evidentemente tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Eso es lo que se ha citado, yo creo que lo hemos citado los tres. Básicamente Salto ha sido un ejemplo magnífico y Ricardo también lo ha citado claramente. Hay que empezar a hablar en otros conceptos, ¿no? Ese ecodiseño, ese ciclo de vida de los productos, esa responsabilidad del productor y consumidor, porque ahí toda la sociedad tenemos que participar y tener muy claro que determinadas cosas que consumimos, voy a poner un ejemplo tonto, pero se me va a entender. Si tú consumes una camiseta de 5 euros, sabes que estás comprando esclavitud. Y permitirme que lo diga así. Entonces vamos a tener un poco de conciencia también a la hora de consumir. Cuando producimos pasa algo parecido. Tenemos que tener muy claro que la producción tiene que tener todos esos conceptos claros, que el producto no puede ser solamente para cumplir con unas necesidades puntuales, sino cuando ese producto, esa maquinaria, esa tecnología llega al final de su vida útil, hay que tener establecido la recuperación de las mismas para que tenga una segunda, una tercera, una cuarta vida y que eso tenemos que también asumirlo como sociedad. Por tanto, es un cambio de paradigma, que tanto lo decimos, pero que tiene que ver con estas cosas, que tiene que ver con el comportamiento, con la actitud, con garantizar que esta sociedad pueda hacer las cosas de otra manera y eso se llama sostenibilidad. Porque hablamos mucho de sostenibilidad, pero a veces es poco greenwashing. Para que no sea greenwashing tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y hacerlo convencidos. Y luego un concepto adicional. Como sociedad tenemos que ser mucho más colaborativos, pero las empresas también. Porque lo que para uno es residuo, para el siguiente puede ser recurso. Y eso sí también es un cambio de paradigma. Entonces, ese tipo de planteamientos tenemos que mejorar la información, las administraciones tenemos mucho que decir, tenemos que facilitar las normas y también los recursos. Voy a poner otro ejemplo tonto, o este ya no es tan tonto, que es la Ley de Administración Ambiental que se ha aprobado recientemente en el Parlamento Vasco. ¿Qué decimos ahí? Que el 40% de los materiales y los recursos que tiene que utilizar la administración pública en las licitaciones tienen que ser recuperados. Pues bueno, ya estamos poniéndoles obligaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, impulsar esa economía de la reutilización, el reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde evidentemente facilitará la descarbonización y la dependencia energética del exterior, por poner un ejemplo. Por lo tanto, eso es lo que nos tenemos que aplicar a ello. Por supuesto, los que trabajáis en la tecnología tenéis muchísimo que decir, sois punta de lanza, evidentemente, y ejemplos como Salto, pues yo, la verdad, hay que ponerlo todos los días, porque aparte que hacéis una labor los valores espectacular y eso es lo que hay que hacer. Y perdona que me haya extendido. Bueno, una más dedicada a las empresas, teniendo en cuenta que el 95% de nuestras empresas aquí en Guipúzcoa son pymes con menos de 10 trabajadores. ¿Es una fortaleza esto? ¿Es una debilidad a la hora de buscar ese cumplimiento de los ODS? Yo he puesto ejemplos de todos los tipos. O sea, yo creo que en algunos casos, por ejemplo, el tema energético, a los costes que está ahora, el instalar placas solares, nosotros hemos ¿cómo se dice? Instalado. No, que hemos recuperado la inversión en 4 años. O sea, te quiero decir que no son inversiones a largo plazo, ni son grandes inversiones. O sea, hay empresas en Guipúzcoa que te hacen unas instalaciones perfectas y al final, en 4 años, tienes una vida útil de 25 más o menos. Una vida útil de 25 años. O sea, yo creo que son acciones, el cambiar las luces, ese tipo de auditorías energéticas lo puede hacer cualquier empresa, no tiene por qué ser una gran empresa. Me gustaría, por último, una cuestión más, y es preguntarles por el ODS número 17, las alianzas para lograr los ODS. ¿Qué alianzas mundiales ven ustedes para la sostenibilidad del planeta en todos los ámbitos? ¿Y cómo conseguimos facilitar a los países menos desarrollados su acceso al comercio y a la innovación, su progreso, en definitiva, para lograr un mundo más justo? Pues es uno de ese que a veces no se le da la suficiente importancia, pero tiene que ver con tener un mundo más equilibrado, más justo y donde, bueno, pues que la humanidad tenga pues sentido, ¿no? en su propia definición.
Cuando hablamos de comercio justo, cuando hablamos antes de deslocalización, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos en todos los sentidos, cuando hablamos de igualdad, todavía tenemos muchos países que eso no se cumple, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos estirar la cuerda también, pero hay que tener muy claro que en todos los aspectos, me da igual que sea el consumo, que la deslocalización de la producción, que otro tipo de ámbitos, eso se cumpla. En cuanto a las alianzas en todos los sentidos también, pasa con las administraciones multinivel, ¿no? o la gobernanza multinivel. Nosotros empezamos por Europa y terminamos por los ayuntamientos de Guipúzcoa, por decirlo de alguna manera. Evidentemente habría que ir mucho más allá, ¿no? Aquí partimos de la ONU y tal. Bueno, pues eso significa que cada uno tiene, si me permitís la expresión, tiene su ámbito de competencias. En este tema nadie sobra y el último ayuntamiento tiene mucho que decir cuando toma decisiones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, en la acción del clima, que hemos comentado antes, pues efectivamente hay acciones que tienen que ver con decisiones y objetivos a nivel mundial, pero que la aplicación es local. Por ejemplo, la movilidad. Que hemos dicho, en Guipúzcoa la movilidad es el causante del 47% de las emisiones de CO2. Pues ahí tenemos mucho que decir. La movilidad eléctrica, pero la movilidad colectiva, un sistema tarifario como la MUGI, que implica que haces un impulso importante al transporte, pues son medidas concretas. Entonces, cuando hacemos todo el esquema, hay que tener muy claro que los objetivos se plantean a nivel mundial, pero la aplicación es muchas veces a nivel local. Si los guipuzcoanos queremos reducir nuestras emisiones de CO2, tenemos que tener dos factores importantes. La movilidad, por un lado, como en nuestro sector industrial, como bien decía, ¿no? El poner los paneles en Salto ya habéis duplicado, porque la legislación te lo va permitiendo. Por eso los cambios normativos son importantes también, y que también tengas tus ventajas, ¿no? A la hora de las amortizaciones, el sistema tarifario, el que no tengas que, ¿no? el emitir y consumir, bueno, que tengas un proceso limpio y transparente a la hora de poder acceder a esa energía limpia, etcétera, etcétera. Por tanto, efectivamente, es todo multinivel, ¿no? Directivas europeas, legislaciones nacionales, autonómicas y aplicación local. Es una cadena. Entonces, las alianzas, y también tiene que ver la relación entre el sector público y el sector privado. Creo que Guipúzcoa es un buen ejemplo de eso, de esa actividad que hacemos con las agencias de desarrollo comarcales, la implicación de las empresas y las industrias. Como tú bien decías, tenemos el 90 y tantos % de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Qué necesitan? ¿Cómo acceden a la información, a las subvenciones europeas? ¿Cómo acceden? Tienen que acceder porque las administraciones seamos facilitadoras y estemos muy cerca de esa industria. Estamos generando estructuras para ello. En eso tenemos que intensificar. Últimas reflexiones. Ricardo Bueno y Ricardo García. En torno a estas alianzas. Hombre, nosotros lo tenemos más complicado a nivel de empresa de hacer alianzas con el tercer mundo. Obra social, bueno, y luego pues en donde podamos contribuir en empleo digno en esas áreas a través de nuestras oficinas, bueno, y llevar la tecnología allí también con nuestros sistemas de control de accesos y no, la verdad es que no se me ocurre nada más así ahora a nivel de empresa que podamos hacer. Sí, en nuestro caso, las alianzas que hemos desarrollado han sido más a escala, bueno, primero local, ¿no? Alianzas entre el mundo de la investigación y la tecnología, la empresa con la propia administración, también en el conjunto del Estado y en Europa, y es un poco el terreno natural de nuestras alianzas. Y sí que pues tenemos, yo creo que todavía bastante que mejorar en llegar a, bueno, pues a países, a zonas del mundo menos desarrolladas. Tenemos actividad y en los centros de BRTA, por ejemplo, pues se acogen personas de pues más de 40 nacionalidades que muchas veces vienen, se forman, hacen su desarrollo y vuelven a sus países y vuelven con un conocimiento y bueno, y también tenemos proyectos también pues ligados a transferir tecnología a estos países, pero yo creo que todavía de forma insuficiente y tenemos que mejorar esa componente de nuestra actividad. Jose Ignacio Asensio, Ricardo Bueno, Ricardo García, mi esker hiruroi topaketa hauetan parte hartzeagatik eta zuen esperientzia gurekin partekatzeagatik ere. Mi esker.
Nos hemos pasado 6 minutos de las 10:30 de la mañana, así que aquí lo vamos a dejar. A quienes nos han acompañado esta mañana en el Hotel de Londres, también a quienes nos han seguido a través del streaming, gracias por su participación y por su escucha. Mila esker guztioi eta beste bat arte. Agur!